Lo cierto que siempre es un tremendo privilegio el poder compartir la palabra con vosotros. En febrero del 2021, uno de los sermones que compartí con vosotros empezaba con un verso de un poema de Teresa de Ávila que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Pues me propuse el proyecto de poder elaborar un sermón sobre cada uno de esos 9 versos que veis ahí en pantalla. Y ya compartí el primero, pues aprovecho esta oportunidad para compartir con vosotros el segundo. Nada te espante. En un principio, turbación y espanto pueden parecer decir lo mismo. Son palabras que describen emociones semejantes, pero no iguales. Mientras la turbación definía estado de turbación, desconcierto, desorden, el espanto describe un miedo súbito y muy intenso. Sinónimos de espanto serían temor, miedo, terror, asombro, consternación. El espanto o el miedo es una emoción que percibimos negativa porque altera nuestra situación vital, provoca inestabilidad. El miedo nos advierte de que estamos en peligro. Algo va mal cuando tenemos miedo. Percibimos el riesgo de perder algo importante: la salud, el trabajo, alguna relación, la estabilidad, la seguridad, la vida de alguien que queremos, o incluso percibimos el riesgo de perder nuestra propia vida. Tenemos miedo a la pobreza, a la enfermedad, al abandono, a la soledad. Tenemos miedo a la muerte. Para ilustrar este sentimiento basta recordar la escena en la que Jesús cruzó el mar con sus discípulos y se desencadenó una grandísima tormenta. Jesús estaba cansado y se durmió en la popa del barco, mientras sus discípulos estaban espantados porque veían peligrar sus vidas. Y lo que hicieron fue increpar al maestro diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». El miedo, el espanto, es un sentimiento muy común. De hecho, fue la primera emoción negativa que sintieron Adán y Eva. Leemos en Génesis, en el capítulo 3, «Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí». El temor de Adán y Eva era el miedo a ser descubiertos. Tomaron conciencia de su desnudez, de verse y ser vistos en su desobediencia. Tuvieron miedo a que Dios cumpliera su amenaza. Tuvieron miedo a morir, no sabían qué era. Tuvieron miedo a lo desconocido. Nada
te espante. El verso de nuestro poema nos invita a desplazar el miedo, el espanto de nuestra situación vital, nos invita de forma implícita a experimentar su opuesto, la paz. Jesús, antes de ser crucificado, en el último encuentro con sus discípulos, sabía los momentos difíciles que le esperaban y les reveló cuál iba a ser uno de sus legados más trascendentes. Y ahí lo tenemos en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús estaba presto a ser arrestado, a morir en la cruz. En un sentido, iba a dejar solos a sus discípulos y por esa razón les manifestó, entre otras muchas cosas, que les dejaría un legado, una herencia que les ayudaría a hacer frente al miedo, al espanto, la paz, su paz. Este es el mismo legado que ha compartido con todos aquellos que depositan su fe en Él, es decir, con los discípulos de entonces y con los discípulos de ahora, de hoy, de siempre. ¿Cómo es esta paz? ¿Qué hace tan especial que ahuyenta el miedo? Os invito a considerar conmigo 4 características de la paz de Cristo que ahuyentan el miedo. 4 características de la paz de Cristo que ahuyentan el miedo. Nada te espante. La primera característica de la paz de Cristo para ahuyentar el miedo es que la paz de Cristo se origina en Dios. La paz os dejo. Lo primero que observamos es que la paz tiene su origen en Dios, es su legado. Por tanto, nada tiene que ver con nuestra iniciativa. No es una paz que nace de un acuerdo bilateral en la que 2 partes o más negocian unas condiciones. Se trata de la paz de Dios que ofrece como un don a su pueblo. No se trata de una paz que anuncia una ausencia de conflicto o suprime la amenaza física. Más bien, la paz de Cristo es una condición espiritual del corazón. Es la paz que nos reconcilia con Dios por propia iniciativa de Dios. Por tanto, dice así Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El conflicto que nos tenía separados de Dios fue resuelto de una vez para siempre por Cristo en la cruz, sufriendo nuestro castigo, experimentando nuestra muerte. Y a través de la cruz, Cristo nos ha reconciliado con Dios y no existe mayor paz que esta. Que haber logrado la reconciliación con Dios. No hay mayor paz. El único requisito para disfrutarla es la fe, es decir, aceptar la gracia que Dios ofrece con confianza en la obra de Jesús a nuestro favor, con arrepentimiento.
Se dice que todo tiene solución menos la muerte. Pues bien, ahora la muerte ya deja de ser un problema. Porque del mismo modo que Cristo fue levantado de los muertos, Él nos ha dado la esperanza de que también resucitaremos. Por tanto, la muerte ya no espanta. La muerte ya no da miedo. Nada te espante. La segunda característica de la paz que ahuyenta el miedo es que la paz de Cristo es relacional. Mi paz os doy. Es la paz de Cristo, su paz. Cristo se identifica y acredita la paz. Por tanto, esa paz no solo tiene origen en su obra, sino que tiene que ver consigo mismo, con su presencia. ¿En cuántas ocasiones Jesús se apareció a sus discípulos diciendo: soy yo, no temáis? Su sola presencia inspira la paz que necesitan nuestros corazones atribulados. Su presencia en la barca provoca la calma en la tormenta. La paz de Cristo se fundamenta en Cristo mismo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él es la paz. Él es el lugar de reposo, de descanso. Estar en su presencia es la dicha más sublime para el ser humano. Y si hay algo que el ser humano debe temer, si hay algo que el ser humano debe tener miedo, es a pasar la eternidad apartado de la presencia de Cristo. Con Cristo a nuestro lado, ya no hay espanto, ya no hay miedo. Nada te espante. La tercera característica de la paz que ahuyenta el miedo es que la paz de Cristo es singular. No os la doy como el mundo la da. No os la doy como el mundo la da. No hay mayor contraste y confusión que entre los conceptos de paz que proceden de nuestro mundo y la paz de Cristo. La paz de este mundo es efímera, pasajera. Hoy está y mañana desaparece. Fijaos. Tan solo 9 días antes de que Hitler invadiera Polonia y con ello comenzara la Segunda Guerra Mundial, tan solo 9 días antes, Hitler había firmado un tratado de no agresión con Rusia. 9 días. Pues bien, un año después de firmar ese contrato, ya se estaban pegando tiros. Por tanto, la paz de este mundo es tan frágil y quebradiza que se rompe con suma facilidad. La paz de Cristo, por contraste, es
eterna y sus efectos permanecen para siempre. La paz de este mundo tiene que ver con instituciones. Es impersonal e interesada. Normalmente los tratados de paz son resultado de la opresión del vencido, del vencedor sobre el vencido. Por consiguiente, poco tiene de paz y mucho de humillación. Los efectos de la paz suelen ser devastadores para el vencido. La paz de Cristo es personal, establece puentes donde antes había separación, cambia el odio y el rencor por la bondad y el respeto. En la paz de Cristo no hay humillación, sino aceptación y misericordia. Y la paz de Cristo obra el milagro de la reconciliación donde había ofensa. Se impone el perdón. La paz de Cristo no es como el mundo la da. Es la paz que permite que en una misma congregación convivan familias de terroristas de ETA y familias de la Guardia Civil. Y doy fe de ello. El pastor de esa iglesia es amigo nuestro. Es la paz de la que habla Pablo cuando dice en Filipenses 4 que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa paz no es de este mundo, no se puede discernir con la mente ni el corazón, solo se puede comprender a partir de una relación personal con aquel que la da. Nada te espante. La cuarta característica de la paz que ahuyenta el miedo es que la paz de Cristo va de dentro afuera. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por último, la paz de Cristo se asienta en el interior, en el corazón. Por eso es contraria a la turbación y el miedo. Ahondando en las diferencias entre la paz de Cristo y la del mundo, la paz de este mundo es circunstancial. Es decir, depende de que todo lo externo esté en orden. Cuando se altera ese equilibrio, la paz se desmorona. ¿Qué ha impedido una tercera guerra mundial? ¿La comprensión entre los pueblos? ¿Lo mucho que se aman? No. ¿Sabéis lo que ha impedido una guerra universal? En mi opinión, es la siguiente. Yo tengo tantos misiles que te puedo deshacer en cualquier momento. Y el otro dice, pues yo tengo otros 20 más que te los tiro de vuelta y así que mejor no me tires tú, que yo tampoco lo haré. Es decir, la paz de este mundo va de fuera adentro. Por eso es tan frágil. Depende de las circunstancias. La paz de Cristo es la que obra el milagro de la transformación del interior.
Cuenta Spurgeon, en uno de sus sermones, de un cristiano que fue llevado a la hoguera. El cristiano le dijo al verdugo: pon tu mano en mi corazón y luego ponlo en el tuyo y siente cuál late más fuertemente. El verdugo lo hizo y se quedó extrañado al comprobar que el corazón del cristiano estaba en calma. Era su corazón el que latía turbado. Es la paz de Cristo que pude ver en el rostro de Carmeta, mi madre, a las puertas de la muerte, pero con un anhelo de estar en la presencia de su Señor y una sonrisa de oreja a oreja. Madre mía, esa imagen no se nos borra a la familia de por vida. Eso era paz, sin amargura, con gozo interior. Es la paz de la que hablaba Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es la paz que guarda, protege, consuela, anima la mente y el corazón. La clave es Cristo. Es su paz. Es su paz la que ha obrado este milagro en nuestro interior. Nada te espante. Los cristianos, por serlo, no somos inmunes al dolor, al sufrimiento, a la depresión, a la tristeza, a la turbación, al miedo. Recordemos tantos casos en la Escritura en las que personajes relevantes padecieron emociones semejantes, pero también recordemos cómo Dios transformó sus corazones a lo largo de su vida para asentar al final su paz en su interior. Casos como el de José, Sansón, los jóvenes de Babilonia o los apóstoles Pedro o Pablo. También hemos sido testigos de esa paz en las vidas de otros a nuestro alrededor, de nuestro alrededor, o incluso, estoy convencido, de que ha habido momentos en que vosotros mismos sois testigos de esa paz en vuestros corazones. Estas son sus características. Es una paz que se origina en Dios. Se trata de una paz divina que ha obrado la reconciliación por su propia iniciativa, no la nuestra. A nosotros nos corresponde recibirla por medio de la fe. Es una paz relacional, la paz de Cristo, su paz. Por eso la clave no está en la firma de un documento o un tratado, sino en estar en Cristo, estar en Cristo. Él es el que imparte su paz con su sola presencia. Es una paz singular, es una paz opuesta a la de este mundo, que es efímera, quebradiza y traidora. La paz de Cristo es como Él, llena de gracia, perdón y reconciliación. Es una paz de dentro a afuera. La paz de Cristo se origina en nuestro interior. No depende de las circunstancias, sino de la transformación que opera el mismo Cristo en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. ¿Quieres sentir esta paz? ¿Te gustaría escuchar el latido en calma de tu propio corazón, aún en la adversidad?
Recuerda que la paz es un legado del Señor que la da a todo discípulo suyo y que la clave es Cristo. La clave está en buscar la presencia de Cristo en nuestras vidas. La clave está en recibirle como Señor, Maestro, Salvador. Entonces, solo entonces, experimentaremos esa paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús y nos permite experimentar el verso de Teresa de Ávila: nada te espante. Amén. Muchas gracias, Abel, por este mensaje, que estoy seguro que ha sido de bendición. Para mí lo ha sido. Y ahora vamos a responder, como hacemos cada domingo, en oración al Señor, dándole las gracias por su palabra y dándole las gracias, en este caso, por esta paz que tenemos en nuestro Señor Jesús, y también dándole las gracias por el precio que Él pagó por esa paz. Así que libremente ahora respondamos a Dios en oración.